Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, ¿por qué luchamos? Una historia de Navidad. En 1946, Frank Capra dirigió una película que fue inicialmente un fracaso de taquilla. Se llamaba It's a Wonderful Life, Qué bello es vivir, y en ella se contaba la historia de cierta Nochebuena de George Bailey, que era James Stewart. Un buen hombre a cargo de un pequeño banco familiar, buen padre y esposo y vecino. George se enfrenta a una terrible situación debido a una falta de una cantidad de dinero que podría quebrar su banco. Este hecho lo hundiría en la miseria junto a su familia, sus empleados y clientes, además de arrasar con su honra y prestigio. En su desesperación decide suicidarse en plena Nochebuena, momento en el que recibe la visita de su ángel de la guarda, Clarence Odby, que era Henry Travers, quien le reseña la forma en la que su existencia había cambiado la vida de aquellos a quienes George había ayudado, y le muestra cómo sería la vida de su pueblo si él nunca hubiera existido. La oportuna intervención del ángel de la guarda hace que la tragedia se revierta y que todos tengan una feliz Navidad, logrando un producto cinematográfico que, con los años, se hizo famoso. Hizo famoso al director y a los protagonistas y se convirtió tal vez en el clásico más clásico de la Navidad de todos los tiempos. El exquisito talento de Capra para equilibrar sentimentalismo y epopeya supo inspirar las Navidades de la posguerra con un producto que identificaba los valores navideños junto con los de un occidente pujante. La película se repitió por años durante cada Navidad en cines y en televisión. Su mensaje acompañó a cientos de miles de festejos navideños, más allá del lugar o las circunstancias de los espectadores. Y hablando de momentos tan oscuros como el de la Nochebuena de George Bailey, una nueva ola de totalitarismo se posa sobre una Hispanoamérica que parece estar también dispuesta a suicidarse, justo en esta nueva conmemoración navideña. No es que se trate de una novedad, nuestra pobre región se ha teñido de autoritarismo colectivista en otros momentos de la historia. Pero lo cierto es que pocas veces el liberticidio fue tan votado, instalándose a través de los mecanismos más institucionales. Pocas veces hubo tanta información sobre los efectos de la tragedia comunista. Y paradójicamente, como nunca antes, el proyecto socialista ha logrado tantos avances en la penetración de sus ideas en espacios políticos y culturales no socialistas. El socialismo que hoy se apodera de la región no es idéntico ni representa lo mismo. Cada país es distinto, claro. Existe a nivel mundial un divorcio creciente entre la burocracia política atornillada al aparato del Estado y los ciudadanos que experimentan una frustración que no se calma con el acto de votar. Esta crisis de representación de la que tanto se habla castiga sistemáticamente a los oficialismos en su afán de castigar al sistema. Existe también una cuestión fundamental. Casi no se hicieron en el continente las reformas estructurales que eran necesarias para sacar a los países de la decadencia demagógica del siglo pasado. El Estado cooptado por castas privilegiadas, sumado a las corporaciones paraestatales como sindicatos o movimientos sociales, se hicieron fuertes juntos con las mafias ligadas al narco o a cualquier otro tipo de contrabando, fruto de las hiperregulaciones y de la intervención. Esta constante se tradujo en pobreza, decadencia educativa y otros males propios del estatismo, que los gobiernos no socialistas no supieron o no quisieron enfrentar. Pasó un siglo sin que jamás hayamos dejado de ser tercer mundo, los mendigos de la tierra. Así, las reformas laborales, fiscales o previsionales necesarias para revertir esta situación se demoraron y finalmente salieron de las agendas. Ganó una politiquería enfermiza y supersticiosa, donde parecía que los únicos males eran el machismo y la desigualdad. En cambio, se dejaron de lado los problemas reales como el ahogamiento fiscal de las economías, la inestabilidad jurídica o la violencia urbana y rural. Los arcos políticos permitieron que una narrativa básica y falaz explicara las desgracias y cuando todo se fue a la zanja, la izquierda capitalizó el descontento. Los casos de Macri, de Piñera o Duque son una clara muestra de esa torpeza letal. Dejaron que se los presenten como el antipueblo, se avergonzaron de sí mismos, de sus ideas, y no sacaron pecho con las cosas que los separaban de sus nefastos predecesores. Pero rastrillemos el escenario. El caso de México es paradigmático en lo que se refiere a un Estado fallido, con una clase política corrupta y disoluta,
que no ofrecía ninguna esperanza al electorado. En esas circunstancias llega al poder Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, un socialista ido, ignorante y sin rumbo, cuyos dislates se acumulan junto al fracaso de su gestión. Luego tenemos a Nicaragua, un ejemplo de reincidencia patético, apenas opacado por la Argentina y sus sempiternas recaídas peronistas. Nicaragua desenterró a Ortega, que naturalmente la convirtió en una dictadura descarada que acaba de fraguar las elecciones encarcelando a todos sus rivales. Perú terminó este mismo año en manos de Pedro Castillo, un ser que no tiene la más mínima condición para gobernar en lo que se refiere a sus dotes intelectuales o morales. La cúpula del extinto grupo terrorista maoísta Sendero Luminoso eligió a este presidente vicario, cosa que se lleva mucho últimamente, para ser un títere que los lleve al poder. Su ideología es un pastiche entre marxismo, homofobia y mesianismo. La crisis económica estalló con su llegada y desde entonces ha volado por el aire la relación con sus ideólogos, con su gabinete y desde ya con su pueblo. Al poco tiempo de haber asumido, antes del medio año, su segundo juicio político iba en curso. Se le acumulan cada vez más casos de corrupción. Nicolás Arce ganó en Bolivia, en otro caso de presidente vicario, ya que es el títere del autócrata Evo Morales. Desde entonces la crisis social y política se instaló en el país, que vio cómo se atacaban todas las divisiones de poder de la República, cómo decayó su economía y su nivel de vida. Como no podía ser de otra manera, el régimen de Arce persiguió, encarceló y torturó a la oposición, como el caso de la expresidente Jeanine Áñez, que permanece viviendo en dramáticas condiciones. Hablando de presidentes vicarios, Argentina cursa el segundo año del cuarto gobierno kirchnerista, que ha logrado el extraño título de ser el peor aún que sus tres anteriores. Alberto Fernández ha cumplido con todos los mandatos del Foro de San Pablo, sumando a los mandatos de la izquierda peronista, lo que determina un cóctel infernal. Ha destrozado la economía y la calidad institucional de una forma inimaginable. En Honduras acaba de ganar la presidencia Xiomara Castro, una política chavista cuyos blasones consisten en ser la esposa del expresidente Manuel Zelaya, también admirador de Maduro y de sus prácticas. Honduras posee una clase política tan mendaz y corrupta como furiosamente asociada al narco. La realidad es que los pobres hondureños tenían para elegir entre el hambre y las ganas de comer, y eligieron a esta señora, que termina sus discursos con la frase «Hasta la victoria siempre», en homenaje a los líderes de la Revolución Cubana. En Colombia, el ex guerrillero Gustavo Petro es el favorito para quedarse con la presidencia en 2022. Una serie de acciones tan desestabilizadoras, similares a las ocurridas en Chile hace 2 años, caldearon el ánimo de un país que no vio, con la llegada de Iván Duque, mejoras en su condición. Un clásico de la zona. Duque ganó por derecha y pretendió simpatizar con el electorado de izquierda. Conclusión, es aborrecido tanto por la izquierda como por la derecha. En el caso de que se cumplan los pronósticos, junto con Petro, volverán con renovados bríos las organizaciones terroristas que hicieron metástasis en toda América, en un proceso que se inició con el gobierno de Manuel Santos y que puso al terrorismo en una posición de supremacía antidemocrática que Duque no revirtió. El pronóstico es desolador. Algo similar ocurre con Brasil. Bolsonaro viene resistiendo en soledad los embates del activismo de la izquierda, que pretende poner al delincuente condenado Lula da Silva de nuevo en el poder. El presidente brasileño ha sido demonizado local e internacionalmente por su combate contra la Agenda 2030 en todo lo que se refiere al ecologismo intervencionista y a la militancia del terror covídico. El socialismo del siglo XXI ve en Bolsonaro un límite insultante a su poder, casi infinito en la zona, y las chances de que logre volver a colocar la izquierda a Lula en el sillón presidencial son altísimas. Mientras tanto, las rancias dictaduras de Cuba y Venezuela se sostienen con métodos criminales, y si bien han tenido algunos golpes este año, como en el caso de los funcionarios del régimen chavista extraditados o las manifestaciones populares que ocurrieron en Cuba hace pocos meses, estos regímenes han demostrado ser lo más estable y sólido de la región. De cada embate salen robustecidas. La comunidad internacional no condena sus aberraciones más allá de alguna declaración de forma. Los medios y organizaciones sociales que se ensañan con cualquier torpeza de Bolsonaro, de Macri o de Piñera son
infinitamente indulgentes con dictaduras genocidas que llevan décadas torturando a sus ciudadanos. El desgarrador exilio de millones y millones de cubanos, venezolanos y nicaragüenses los sensibiliza mucho menos que un comentario políticamente incorrecto de cualquier político de derecha. Los casos de Costa Rica y Panamá andan por pasadizos muy finitos. Si bien no responden a los ejemplos anteriormente descritos, se observan situaciones preocupantes, como por ejemplo la sumisión al capital del Partido Comunista Chino, que hace interrumpir relaciones con Taiwán a cambio de promesas de inversiones multimillonarias. Cantos de sirena en los que ya cayeron oportunamente Argentina, Paraguay y Honduras, sin ir más lejos. Pero la reciente caída de Chile tal vez sea la más dura simbólicamente de la saga. Tras 2 décadas de estabilidad institucional y con los mejores marcadores económicos de la región, Chile ha elegido como presidente a Gabriel Boric, un agitador de profesión, abiertamente comunista. La estulticia progresista ha repetido incesantemente una falacia respecto de la falta de derrame del crecimiento chileno, mentira que se desmiente con la simple lectura de las estadísticas. Pero el progresismo no cree en datos y sí en relato. Por eso, el modelo de mayor éxito regional se ha decantado por un presidente antisemita, sin estudios, sin ningún trabajo conocido, admirador fanático del terrorismo fusilador y pro-integrismo indigenista. Todos los citados son casos de éxito del diseño del Foro de San Pablo, ese rejunte de convictos y sátrapas que en 1990 se asoció para volver a instalar el comunismo en la región. Su nave nodriza era el Partido Comunista Cubano y congregaba partidos y dirigentes de Hispanoamérica, aunque luego sumó amiguitos de Europa y de Asia. Entre los primeros dirigentes estaban Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, Fernando Lugo, José Mujica, Mauricio Funes, Dilma Rousseff, Ollanta Humala y Nicolás Maduro. Ni uno solo sin prontuario, literalmente. La fundación y crecimiento del Foro de San Pablo no alertó a las formaciones políticas democráticas de la región, que desestimaron su poder. Sin embargo, los miembros del foro fueron perseverantes con sus prédicas y filtraron su agenda a ONGs, medios, partidos políticos y a todo lo que les prestara oreja. Tampoco nadie se preocupó por denunciar su financiación. Las obsesiones del foro son varias: instalar como hombre de paja el neoliberalismo, reformar las constituciones liberales, luchar contra el libre comercio, intervenir en los procesos productivos hasta conseguir una supremacía del narcocultivo, expropiar, censurar, promover las agendas identitarias mientras les permitan llegar al poder o desestabilizar gobiernos democráticos. Si se mira el mapa de nuestra región, no se les puede decir que no hayan tenido éxito. Del otro lado, del que no es el Foro de San Pablo, ha quedado un hormiguero pateado compuesto por oposiciones de baja intensidad y con objetivos disímiles. Una argamasa incapaz de defenestrar el comunismo aún cuando cuentan con los datos empíricos de que se trata del régimen más asesino y miserable de todos los tiempos. El hecho de que el comunismo haya sido elegido democráticamente en tantos lugares de la región y que las dictaduras comunistas ya instaladas no sirvan ni siquiera de cuco para los votantes, habla a las claras de la incapacidad de la política democrática americana. El comunismo representado en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua han sido más atractivos en los países citados que el mismo capitalismo. Algo está rematadamente mal. Volvamos pues a Frank Capra, ese magnífico propagandista de un estilo de vida, que hizo cosas interesantes antes de regalarnos el clásico navideño It's a Wonderful Life, del que hablábamos al comenzar estas líneas. Durante la Segunda Guerra, Capra realizó la serie documental ¿Por qué luchamos? Why We Fight?, para promocionar la importancia de la libertad y su defensa. ¿Por qué luchamos? Fue una obra fundamental para desafiar la propaganda nazi instalada en todo el mundo, motivar a las tropas americanas en el frente y generar la autoestima necesaria para pelear por los valores que él consideraba buenos y justos. En esta Navidad, que el panorama se presenta tan vertiginosamente dañino, tal vez haya que volver a explicar que no hay libertad en el socialismo. El estilo de vida que deseamos, basado en las libertades individuales, merece ser orgullosamente promocionado y defendido. Claramente no estamos publicitando bien el mejor estilo de vida que haya conocido la humanidad. Un estilo de vida que algún ángel de la guarda, como el de George Bailey, debería poner ante nuestros ojos para recordar de una vez por todas por qué luchamos.
Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.